La Biblia dice en Mateo 19:26, Jesús los miró y les dijo: humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Si hay una palabra que detiene y desanima, esa es imposible. Cuando llegan los que critican, los negativos y los que anuncian la derrota y dicen esto o aquello es imposible, generan todos a su alrededor el deseo de rendirse, de no seguir luchando, de no seguir creyendo. La historia de la nación de Israel, el pueblo que Dios eligió para su plan de amor y salvación a la humanidad, inicia con una promesa a Abraham: yo te bendeciré y haré de ti una nación grande y serás de bendición. Pero, ¿en qué se apoyaba dicha promesa? En Génesis 17:1 Dios declara su nombre a Abraham. Todo lo prometido por Dios puede ser cumplido por quien es Él. Su nombre, El Shaddai. Su significado, Dios Todopoderoso. Por eso, Dios constantemente afirma que vean sobre la dificultad, porque Él es el Dios Todopoderoso. Jesús dijo a sus discípulos al hablar de la salvación: humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. El ángel, cuando anunció a María del nacimiento de Jesús, le expresó: para Dios nada es imposible. Y Zacarías, al hablar al pueblo en el capítulo 8, verso 6 de su libro, dice así: el Dios Todopoderoso dice: esto puede parecerles imposible a ustedes, pequeño pueblo de Dios, pero ¿será imposible para mí? Y sabes, esa última pregunta llega a mi corazón hoy. Dios me pregunta ante lo que mi mente y personas han dicho que es imposible, y lo leo expresándome: puede ser imposible para ti, pero ¿será imposible para mí? Que esta pregunta llegue a tu corazón. Lo que te han dicho que es imposible, ¿será imposible para Dios? Y quiero aclarar algo. He aprendido a entender que realmente hay cosas que son imposibles para mí. Jamás las lograré en mis fuerzas. Es más, seré derrotado ante la enfermedad, la crisis o los problemas. Pero allí la pregunta, Dios la hace de nuevo: ¿pero será imposible para mí? En Segunda de Reyes, capítulos 6 y 7, leemos una historia extraordinaria del Dios que obra donde parece ser imposible. La Biblia explica que el rey de Siria reunió su ejército y subió a atacar a Samaria, la capital de Israel. Como toda ciudad importante de esos tiempos, tenía una muralla que la protegía. Así que los sirios, en vez de atacar, acampan frente a las murallas y esperan a que el ejército salga para la batalla. O, si deciden quedarse encerrados, morirán de hambre, porque tras días en el encierro los alimentos se acabarán. Y así fue, tanto que se narra que la cabeza de un burro tenía un costo elevadísimo y hasta el estiércol de las aves se vendía para comer. El hambre era tan grande que dos mujeres pactaron comerse a sus hijos para sobrevivir. Imagínense, algo terrible. Pero es allí cuando sucede que el profeta Eliseo levanta una palabra que parece imposible de cumplirse y le dice a un mensajero del rey: Dios dice, mañana a esta hora saldremos y en el mercado de la ciudad se venderán de nuevo las cosas a un precio económico. ¿Es difícil de creer? Sí, pero imposible para Dios de ninguna manera. Es impactante para mí la respuesta del mensajero a las palabras de Eliseo. Eso sería imposible, aunque el Señor abriera las ventanas de los cielos. Imagina cuánta incredulidad, cuánta duda del poder de Dios. Y eso me recuerda a los mensajeros del imposible, aquellos que levantan su voz solo para decir: eso no se puede, no lo lograrás, o dicen: no hay solución, es imposible. ¿Sabes? En la única frase donde veo imposible y Dios juntos es cuando en Hebreos 11:6 leemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero creer que algo es tan complicado o difícil como para ser imposible para Dios, eso nunca. Este mensajero recibió una respuesta de Eliseo que también se cumple en muchos hoy. Lo verás con tus propios ojos, pero tú no podrás comprar ni comer nada. El mensajero que no creyó pudo ver el cumplimiento de esa promesa, porque Dios trajo libertad sobrenatural sobre la nación de Israel, pero no pudo disfrutarla por su falta de fe. Sabes que esto no ocurra contigo. Ser de quienes se limitan a creer y aún más de aquellos que difunden que es imposible. Eso nos lleva a no ver las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas, pero sí verlas cumplidas en otros. ¿Sabes?
Hace unos cuantos años atrás yo tenía unos 20 años y una pasión muy grande de servir al Señor. Pertenecía a un equipo de traductores que acompañábamos a grupos de norteamericanos que venían por espacio de una semana a evangelizar y llevar esperanza en diferentes lugares de Venezuela. Y venía un grupo a trabajar en la isla de Margarita. Yo deseaba ir, pero tenía dos problemas. Primero, no me escogieron. Éramos un grupo grande de traductores y seleccionaron a los que tenían más tiempo, más experiencia en el equipo. Y segundo, esa semana tenía evaluaciones en la universidad y no debía faltar. Pero en mi corazón yo sentía que Dios me decía que iría, que me preparara para hacerlo. Les comenté a algunos, pero solo escuchaba, es imposible. Pero les dije que no me gusta mucho esa palabra de imposible. Así que yo igual me preparé. Busqué dinero para los gastos que tendría y revisé todo en la universidad para ver cómo podía liberar esa semana de evaluaciones y adelantarlas o posponerlas, lo cual fui haciendo sin tener ninguna seguridad de que yo podría ir. Los días se acercaban y nada. Es más, pregunté al líder de traductores si se había abierto algún lugar y me dijo, no hay oportunidad. De todas formas le dije que estaba a la orden. Es más, recuerdo que acompañé a algunos de mis amigos al terminal de autobuses cuando iban saliendo y todavía nada. Pero en mi corazón estaba la confianza de que si era el plan de Dios, nada es imposible para Él. Regresé a mi casa y ya tarde en la noche, a eso de las 10 de la noche, me llama el jefe de los traductores y me dice, Esteban, tuvimos un cambio y necesitamos un traductor. ¿Puedes venir? Por supuesto, le respondí que sí, pero me dijo, hay un problema. Tú debes pagar el pasaje hasta aquí porque no hay forma de que te envíe el dinero. Ya le hablé a otros y ellos no tienen el dinero. ¿Tú sí lo tienes? Sabes, yo lo tenía porque me había preparado para eso. Es más, tenía la maleta casi lista y mi semana en la universidad estaba arreglada. Así que no lo pensé. Le pedí a mi papá que me llevara al terminal y salí en el último autobús a la medianoche. Y sabes, pude servir al Señor en ese lugar y disfrutar de la isla de Margarita. ¿Sabes? Dios no tiene imposibles. Él puede hacerlo. Pero, ¿creerás? ¿Creerás que Él puede bendecirte en medio de la crisis? ¿Creerás que Él puede traer unidad a tu familia que está en problemas? ¿Creerás que Él puede obrar sanidad en medio de la enfermedad? ¿Creerás en que Dios puede traer salvación a ese familiar o amigo por quien estás orando? Te han dicho es imposible, pero en las manos de Dios la historia puede ser distinta. Confía en Él, descansa que si es su voluntad, Él lo hará. Y si no es su voluntad, su paz llenará tu corazón y te guiará a una nueva oportunidad. Quiero terminar recordando las palabras de Zacarías. El Dios Todopoderoso, el Shaddai, dice, esto puede parecerle imposible a ustedes, pequeño pueblo de Dios, pero ¿será imposible para mí? Ora, cree y actúa en confianza, porque nada es imposible para Dios. Feliz domingo y que el Señor Todopoderoso te bendiga.